Buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Vamos a tener una oración. Creo que me escuchan en Telegram también, sí. Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das para poder estudiar. Y queremos en tu día santo, Señor, pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia que tenemos hacia ti. Tú sabes que somos indignos, somos pecadores y nos cubrimos con el manto de tu justicia, Señor, a través de los méritos de Jesús, pero también clamándote porque nos des tu Santo Espíritu para poder vencer cada mal que tenemos, cada defecto, cada debilidad. Ayúdanos cada día a concentrarnos en ti para poder vencer y en un día no muy lejano reflejar tu carácter. Ilumínanos con tu Santo Espíritu al estudiar este tema que vamos a trazar. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a seguir con un tema que era acerca de los pasos de la ley dominical. Cómo van a ocurrir o cómo está revelado que van a ocurrir esos pasos y qué debemos de hacer frente a esas circunstancias. Entonces vamos a compartir la pantalla. Quiero hacer una pregunta a los que están en Telegram. ¿Si escuchan y están viendo la diapositiva? Sí, hermano, se ve y se escucha bien. ¿Y los de Zoom también lo están viendo? Los de Zoom, alguno que me conteste si están viendo la diapositiva. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a ver esos pasos y la actitud frente a la ley dominical que nos toca. Generalmente cuando nosotros hablamos de ley dominical, se nos viene a alguna persona, se le viene es un miedo. Piensan que llegó la ley dominical y que hay que salir corriendo de una montaña para allá esconderse en unas cuevas para que lo maten. Eso es lo que muchas personas tienen en mente y eso les genera miedos, y por eso es allá de una generación adventista de cristal, que son esos hermanos que no quiere que hablen nada de ley dominical ni de eventos finales porque les da miedo, entonces se asustan y prefieren mejor no saber nada de eso. Dicen mejor esperar cuando llegue, esperar cuando llegue el momento. Ya, ahora no pensemos en esas cosas. Pero realmente, pues, el plan de Dios es que tengamos un miedo o que veamos todo como en ese terror, sino que realmente vamos qué significa eso. Muchos están convencidos que llega la ley dominical y ellos van a esconderse en un monte, por allá en una montaña, en una caverna, y eso es todo lo que hay que hacer. Piensan eso y que ellos lo harán en ese momento, cuando pues ellos harán eso, es que nosotros creemos. Muchas veces no sabemos el significado de la ley dominical para la adventista, más allá, o quizás sin tanta importancia, la persecución, sino que es el momento de decisión de cada adventista, si sigue siendo adventista o no sigue siendo adventista. Y el que se rinde dominical no volverá más. Eso es lo que prácticamente va a ocurrir. El que tiene la ley dominical, ya prácticamente hasta ahí llegó todo.
porque ya el que se retira ahí es porque realmente ha decidido ir más al Señor en ese momento. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos. San Juan 13:19 dice: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Entonces el Señor quiere, de ahora nos dice las cosas antes que suceda, para que cuando suceda creáis que es verdad lo que Dios decía y que Él es el yo soy, el gran Dios. ¿Ya? Entonces Él nos está diciendo las profecías ahora, antes que suceda, para que cuando suceda digamos, a Dios tenía razón, o el que me estaba hablando a Dios. Testigos selectos, tomo 5, 280, dice así: Cristo anunció a sus discípulos lo que le esperaba en su evangelismo. Sabía que serían sus sufrimientos y cuáles las pruebas y tribulaciones que tendrían que sobrellevar. Él no quiso ocultarles lo que debía sucederles, temor de que las dificultades al sobrevenir repentinamente hiciesen vacilar su fe. Entonces Dios a sus discípulos, Él lo que hizo fue contarles, adelantarles lo que iban a sufrir, los sufrimientos y las pruebas y tribulaciones que les iba a tocar sobrellevar. Se las contó antes de que ocurrieran, con el objetivo de evitarles el mal rato, que cuando sucedieran sin ellos saberlos, eso les hiciera vacilar su fe. Entonces, así sucede en lo que el Señor quiere. Mostrarnos antes de tiempo las cosas para que cuando llegue nuestra fe no vacile, sino que más bien confirmemos lo que Dios estaba diciendo. Los pastores también se deprimen. Usted lo ha visto en las noticias. Hay pastores que se han quitado la vida. Hay alguien que se le abrió el micrófono. Creo que debe ser en... Bueno. Había otra persona aquí predica. Perdón, yo creo que yo quité en Zoom la... Bueno, entonces, dice aquí: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. La prueba, en vez de minar su fe, debía afirmarla. Ese es el objetivo de Dios, ¿no? Que la prueba, en vez de minar la fe, de tumbar la fe del creyente, debiera afirmar la fe, porque estaba ocurriendo lo que exactamente Dios le había dicho. Unos a otros deben repetirse. Nos dijo las cosas con anticipación y cómo hacerle frente. Entonces Dios nos ha revelado a nosotros con anticipación y cómo hacerle frente a las tribulaciones y pruebas y sufrimientos que vendrán por causa del evangelio, en este caso en el tema de la ley dominical. Él nos ha revelado todo. Lamentablemente la gente, la mayoría de los adventistas no conocen nada, muchas cosas, aún estando reveladas, no las conocen porque no las estudian. Así que ojo con esto, cuando ocurran las cosas, por no haber estudiado antes lo que Dios había revelado, lamentablemente su fe va a vacilar y se retirarán en la ley dominical. A cambio, Él nos dijo las cosas con anticipación y cómo hacerle frente. Las herramientas para hacerle frente en el momento. Y el que no ha estudiado, lamentablemente llega a la ley dominical y no sabe ni qué hacer y comienza a hacer un poco de cosas que no tenía que hacer. Entonces, las leyes dominicales se van dando paso a paso, por etapas. Son por etapas. Eso no es que llegó la ley dominical y de una vez nos van a perseguir y uno sale corriendo para allá, para una cueva que tiene por allá en una montaña y se mete allá, nada más. No, son por etapas, paso a paso.
apretando poco a poco se va apretando, apretando, y en cada apretada que se va dando, van adventistas retirándose del mensaje. Y van entrando nuevas personas de afuera, del mundo, de las iglesias protestantes que van entendiendo el mensaje. Mientras en la iglesia se va retirando una gran proporción, van entrando de afuera a reemplazar eso que se están saliendo. Eso es lo que va a ocurrir en las leyes dominicales. Una salida masiva de adventistas del séptimo día y una entrada masiva de gente que no ha sido adventista o que no fue adventista. Y el que se retire en la ley dominical como adventista ya no regresa más. Entonces, cada etapa va dejando gente en el camino. Cada etapa la va apretando, sale un grupito. Vuelven a apretar un poco más, sale otro grupo. Y así sucesivamente. Entonces, la primera etapa es la ley dominical educativa, entre comillas. La ley dominical educativa es, como se hace siempre con las leyes, por lo menos aquí en Colombia, ponen una ley y entonces la gente comienza a transgredirla por ignorancia o por a sabienda y comienzan a educarlo. Mire, no hay una ley que dice así, esto le explican, pero no lo condenan, no lo meten preso, no le cobran multa ni nada, sino que simplemente le van educando a la gente que ven que están transgrediendo las cosas así. ¿Ya? Entonces tratarán de convencer amablemente a las personas de la guarda del domingo. Cuando los vean, por ejemplo, aquí, la señora en domingo, un ejemplo, está vendiendo en la calle y aquí están los oficiales de policía tratando de educarla, ya, leyéndole para que vaya aprendiendo de manera amable la guarda del domingo. En ese tiempo se podrá comprar y vender todavía a los adventistas, también realizar las actividades normales. Pero en esa etapa, pues van viendo quienes no están guardando el domingo, intentan amablemente tratar de que lo vayan guardando, que se vayan educando, y lo van educando poco a poco. ¿Ya? Ahí nosotros todavía podemos comprar y vender, todavía podemos realizar actividades normales, pero ya está el domingo establecido como el día de reposo y ya están haciendo sus campañas educativas para que la gente se vaya a acostumbrar. ¿Ya? Dice aquí en el libro Maranata, página 117, el libro del Laje de Juárez, cuando observar el domingo sea impuesta por la ley y el mundo sea ilustrado, educado, estructurado, respecto a la oración del verdadero día de descanso. Entonces, el que creyera el mandamiento de Dios, obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Aquí nos muestra que cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, o sea, ¿quiénes son los que van a ilustrar? Pues los adventistas son los que deben de ilustrar, enseñar la obligación del verdadero día de descanso. ¿Ya? Entonces, cuando la gente ya es consciente de que el día de reposo es el sábado, entonces el transgredir el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello el papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honrar en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. O sea, la gente tiene que ser educada, ilustrada, y sepa bien cuál es el día de reposo, y ella tocará a cada persona elegir entre el domingo y el sábado, pero ya sabe, ya está enseñado, ya digamos con claridad, ya ha sido ilustrado, ya la decisión la toma la persona.
Y si la persona tiene conocimiento de que el día verdadero es el sábado y lo transgrede y sigue en la guardia del domingo, entonces ahí es cuando realmente recibe la marca de la bestia. Mucha gente hoy en día pues descansa el sábado, pero no sabe ni que el sábado, descansa el domingo, pero no sabe que el día de reposo es el sábado. Lo hace por tradición, pero él no está recibiendo la marca de la bestia. La marca de la bestia se recibe cuando la persona está ahí de que el sábado es el día de reposo, pero elige voluntariamente el domingo como día de reposo. Ahí es cuando la persona en ese momento, en la ley dominical, recibe la marca de la bestia. Por eso es que se necesita un pueblo que enseñe ese día abiertamente. Ahora, en el momento de que coloquen la ley dominical y pues la lógica de nosotros diríamos es, bueno, uno lo que debe hacer es trabajar en sábado, trabajar en domingo, para demostrar a la gente que el domingo no es el día de reposo. Ahí es que trabajar ese día. ¿Ya? De pronto sucede como me sucede a mí aquí. Aquí yo el día que más trabajo es el domingo. Quizás el día que más uno trabaja y hace cosas aquí en la finca. Y la gente ya está acostumbrada a que nosotros los domingos siempre estamos trabajando. ¿Ya? Los vecinos saben que el domingo uno trabaja. Pero miren lo que dice, miren lo que dice aquí el don de profecía referente a esto. Dice, no debemos mostrar una actitud desafiante. Bueno, están haciendo competencia el pastor. Vamos a mirar acá. Manuscrito Rense 2, página 193, 194, escrito en 1898. Aquellos que componen nuestras iglesias tienen rasgos de carácter que los inducirán, si no son muy cuidadosos, a sentirse indignados, porque en varias tergiversaciones les es quitada su libertad a trabajar en domingo. No montéis en cólera por este asunto, sino llevad todo a Dios en oración. Solo Él puede restringir el poder de los gobernantes. No os conduzcáis precipitadamente. Que nadie se jacte imprudentemente de su libertad, usándola como un manto de malicia, sino como siervo de Dios, honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios. Honrad al rey. Pedro 2:17. Este consejo será de verdadero valor para los que serán conducidos a situaciones difíciles. No debe mostrarse nada que revele una actitud desafiante que pueda interpretarse como malicia. Entonces aquí nos muestra que hay personas que tienen rasgos de carácter que los van a inducir a sentirse indignados en el momento en que le quitan la libertad de trabajar en domingo, porque la persona pues trabaja los domingos y ahora le dicen que no, en la ley dominical, que no puede trabajar en domingo. Esa persona de pronto tiene un temperamento, bueno, fuerte y se siente indignado y puede montar en cólera, coger rabia, como decimos aquí en Colombia, y comenzar a decir cosas a la ligera que lo que hace es dañar la situación. Aquí me dice que no nos conduzcamos precipitadamente, debemos ser no debemos jactarnos de ser imprudentes, sino que debemos conservar la calma y no mostrar nada que revele una actitud desafiante que pueda interpretarse como malicia. Entonces, vemos eso. Que no debo ponerme ahora a trabajar y a trabajar en domingo para que me vean, para darle ejemplo. Aquí me está diciendo que uno no debe hacer eso. Mensajes selectos, 3, página 451. No debemos dar a nuestros enemigos ninguna ocasión de que nos acusen de que violamos o desafiamos las leyes, debido a alguna imprudencia de nuestra parte. No debemos sentirnos obligados
a irritar a nuestros vecinos que rinden tributo el domingo, haciendo esfuerzos decididos para demostrarles abiertamente que trabajamos con el propósito de exhibir un espíritu de independencia. Entonces, que bueno, nos dice que no debemos de ser imprudentes de nuestra parte, tratando de mostrarle a los vecinos que de los que guardan el domingo y haciendo nosotros un esfuerzo decidido para demostrarle que trabajamos el domingo con el propósito de exhibir un espíritu de independencia. Ese día domingo nosotros no debemos de trabajar físicamente en el negocio que estamos. Ese es el consejo que se da, para no irritar a las personas antes de tiempo. Aunque al final van a perseguir a los adventistas, pero antes hay que evitarlo. Ya, antes hay que evitarlo. Y con esto no estamos recibiendo la bestia. La marca de la bestia se recibe cuando usted quebranta el sábado y guarda el domingo. Eso es lo que hemos visto. Ahí es cuando usted lo hace, cuando quebranta el sábado y guarda el domingo. Ahorita vamos a ver cómo van a hacer para que la quebrante el sábado y guarde el domingo. Mensaje de Hechos, tomo 3, página 451. Peligro de hacer movimientos apresurados e inadecuados. Un solo hombre indiscreto, impulsivo y terco puede hacer mucho daño en la gran cuestión introducida delante de nosotros. Si él dejara una impresión que toda la fuerza de los adventistas del séptimo día no podrán anular ni podrán contrarrestar sus actos de presunción, porque Satanás, el archiengañador, el gran rebelde, está engañando las mentes con relación a esta gran cuestión y sobre sus eternas consecuencias. Habrá personas que debido a sus movimientos apresurados e inadecuados traicionarán la causa de Dios, poniéndola en manos del enemigo. Entonces, todo esto va a ocurrir, ¿ya? Puede haber algunos hombres indiscretos, adventistas, impulsivos, tercos, porque ellos dicen, no, es que el domingo es el día falso, hay que trabajar en ese día. El sábado es el día del Señor. Está diciendo una verdad. Pero, por su accionar, movimientos apresurados e inadecuados, podían hasta traicionar la causa de Dios. Selectos, tomo 3, página 455, 456. Es el mismo libro y es prácticamente creo que el mismo capítulo, anterior a la 451, para que vean que es el mismo contexto de la ley dominical. No debemos irritar a los vecinos que observan el domingo. Bueno, aquí vuelve otro libro. Bueno, esto ya lo expliqué, lo leímos en el otro libro, en la misma cita prácticamente. Debe haber un constante andar en toda humildad. No debe haber ninguna ocasión para que nuestros enemigos nos acusen con razón de desobediente a la ley. Debemos desear las leyes debido a alguna imprudencia de nuestra parte. No debemos sentirnos obligados a irritar a nuestros vecinos que idolatran el domingo, haciendo decididos esfuerzos de trabajar delante de ellos en días con el expreso propósito de exhibir nuestra independencia. Nuestras hermanas no deben escoger el domingo como día para lavar. Recuerden que en ese tiempo no había lavadora, hermano. Y nuestras hermanas no deben escoger el domingo como día para lavar. No debe haber ninguna demostración ruidosa. Entonces, todas las cosas que pueden llevar a la gente a que crean que somos desafiantes en quebrantar el domingo que van a colocar, esto no quiere decir que nosotros estamos guardando el domingo como tal, ¿ya? Ni que estamos recibiendo la marca de la bestia como tal. Testimonios selectos, tomo 5, página 277, capítulo 13. Estimado hermano, voy a tratar de contestar a su pregunta sobre lo que debe, de lo que debe hacerse en caso de que las leyes dominicales sean sancionadas. Hablaré conforme a la luz que el Señor me diera cuando esperábamos una crisis análoga o igual a la que parece confrontaremos ahora.
Ella en ese momento pareciera que ya iba a salir nuevamente la ley dominical. Recuerde que hubo épocas en que ya todo estaba dado para la ley dominical, especialmente en 1888. Pero aquí vemos, ella ahí se va a hablar conforme a la luz que el Señor me diera, cuando esperábamos una crisis análoga, una crisis parecida a la que parece confrontarnos ahora. Cuando el mundo, impulsado por una fuerza infernal, quiera ser obligatoria la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría y dedicar el domingo al trabajo misionero. Entonces, ella nos está diciendo acá, bueno, en los pasajes anteriores, que no debemos ponernos a trabajar en domingo, ni siquiera a lavar ropa. Entendiendo pues que lavar ropa en ese tiempo era mano y que de pronto se veía la actividad. Y que debemos dedicar, dice aquí, los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría y dedicar el domingo al trabajo misionero. A eso es que hay que dedicarnos el domingo. Que no nos vean trabajando, sino haciendo la obra. Los testimonios selectos, tomo 5, página 277, capítulo 13, dice aquí, arrojar un desafío a las leyes dominicales no haría más que acrecentar el ardor de la persecución de los fanáticos. Entonces, arrojar un desafío de ponerse uno a trabajar los domingos en las leyes dominicales no haría más que acrecentar el ardor de la persecución de los fanáticos, que se esfuerzan por hacerlas ejecutar. No les deis ocasión de llamaros violadores de las leyes, si no les dejáis otra tarea que la de refrenar a hombres que no temen a Dios ni al hombre. Dicha tarea no tardará su novedad para ellos, y verán que no les resulta ni lógico ni conveniente en lo que concierne a la observancia del domingo. Repito, no les deis ocasión de llamaros violadores de las leyes. Si no les dejáis otra tarea que la de refrenar a hombres que no temen a Dios ni al hombre, dicha tarea no tardará su novedad para ellos, y verán que no les resulta ni lógico ni conveniente ser estrictos en lo que concierne a la observancia del domingo. Proseguid vuestro trabajo misionero con la Biblia en la mano, y el enemigo caerá en la cuenta de que ha perjudicado su propia causa. O sea que Satanás se dará cuenta en la ley dominical, si nosotros seguimos el consejo de dedicarnos a hacer la obra misionera, más bien, como dice aquí, el enemigo caerá en una cuenta de que ha perjudicado a su propia causa con la ley dominical. Pero no deberíamos arrojar un desafío en las leyes dominicales, acrecentaría el ardor de la persecución de los fanáticos, que se esfuerzan por ejecutar esa persecución, si les damos ocasión para eso. Creo que a alguien se le abrió el micrófono. Revisen, a ver. No sé si es en Telegram. Bueno, parece que no. Aquí sí. Testimonios selectos, tomo 5, página 76, capítulo 13. No se recibe la marca de la bestia por manifestar la prudencia de conservar paz, absteniéndose del trabajo que ofende y consagrándose a una obra de las más importantes, a la obra misionera. Aquí dice claramente, no se recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia de conservar la paz, absteniendo del trabajo que ofende en domingo, ¿verdad? Pues hablando de eso, y consagrándose a una obra más importante que la obra misionera.
en el contexto de lo que hemos leído anteriormente. Considerar el domingo el trabajo misionero es arrancar el látigo de las manos de los fanáticos arbitrarios, cuyo placer sería humillar a los adventistas del séptimo día. Entonces, ¿cómo se le quita el látigo de las manos de los fanáticos arbitrarios? Consagrando el domingo al trabajo misionero. ¿Por qué? Porque sencillamente no tienen cómo acusarnos de que estamos violentando el domingo. Y segundo, estamos haciendo lo que menos quería ellos que hicieran, prácticamente. O sea, y que era lo que el diablo menos quería que hiciéramos o haremos, es lo que está ocurriendo si seguimos los patrones que el Señor ha dejado. Cuando vean que empleamos los domingos a visitar a la gente y explicarles las escrituras, comprenderán que es inútil querer detener nuestra obra por medio de leyes dominicales. Entonces, allí está. Testimonios Selectos, tomo 5, página 280-281. Dice lo siguiente: debe darse al mundo la verdad, una verdad clara, nítida y positiva, pero debe ser presentada en el Espíritu de Cristo. Debemos ser como ovejas en medio de lobos. Perderán preciosas ocasiones de trabajo del maestro aquellos que no estén dispuestos, por el amor de Cristo, a conformarse a las reglas de prudencia que Él nos recomendó y a permanecer pacientes, dueños de sí mismos. Aquí dice que en ese momento que debemos estar haciendo obra misionera en los domingos y no trabajando, algunas personas perderán preciosas ocasiones de trabajar por el maestro. ¿Quiénes son que por esas ocasiones? Aquellos que no estén dispuestos por el amor de Cristo a conformarse a las reglas de prudencia que Él nos recomendó y a permanecer paciente, dueño de sí mismo. El Señor no ha encargado a su pueblo de injuriar a aquellos que traspasan su ley. Repito, el Señor no ha encargado a su pueblo de injuriar a aquellos que traspasan su ley. Nunca debe atacarse a las demás iglesias. Recordemos que como pueblo a quien ha sido confiada una verdad sagrada, hemos sido negligentes y positivamente infieles. La obra ha quedado restringida a un pequeño número de centros cuyos habitantes han acabado por endurecerse contra el Evangelio. Es difícil hacer impresión sobre personas que han tenido tanta luz y que no obstante la han rechazado. Aquí dice, nunca debe atacarse a las demás iglesias. Esto no quiere decir que no podamos predicar el mensaje de los y de algunos, pero este mensaje del tercer ángel es un ataque, no, es una denuncia. Es contra las doctrinas, contra la institución, pero no contra las personas como tal. ¿Ya? Aquí en el libro también Testimonios Selectos, tomo 5, página 277-278, dice, puede hacerse una buena obra para el Señor en el día domingo, entregándose a diferentes actividades. Pueden celebrarse reuniones al aire libre en las casas particulares. Pueden trabajarse de casa en casa. Los que escriben pueden aquel día redactar artículos para los periódicos. Cuando sea posible, se celebrarán reuniones religiosas. Mire, todo esto está ocurriendo durante la ley dominical. ¿Ya? Todo esto está ocurriendo dentro de la ley dominical. Van a estar escribiendo para artículos para periódicos. O sea, pareciera que eso no es de unos cuantos días. Porque aquí dice que van a estar redactando artículos para periódicos. Cuando sea posible, se celebrarán reuniones religiosas. O sea, van a permitir todavía reuniones religiosas el domingo. O sea, en la ley dominical. Reuniones al aire libre y en las casas particulares. Se procurará que esas reuniones sean lo más interesantes. Hablar con fuerza y seguridad del amor del Salvador. Cantar verdaderos himnos de despertamiento religioso. Hablar de la temperancia y de la vida religiosa genuina. Haréis así de trabajar y alcanzaréis a muchas almas. Consagren los maestros de nuestras escuelas el domingo el trabajo misionero. Me ha sido mostrado que por ese medio desbaratarán los planes del enemigo.
Celebren los maestros en compañía de sus uniones para aquellos que no conocen la verdad. Serán más útiles así que de cualquier otro modo. Dios nos ha dado instrucciones muy claras en cuanto a nuestra obra. Debemos proclamar la verdad respecto al sábado de Jehová y reparar la brecha que fue abierta en la ley. Debemos hacer cuanto podamos para ilustrar a los ignorantes, pero jamás debemos asociarnos a hombres del mundo para recibir ayuda financiera. Dice aquí, debemos hacer cuanto podamos para ilustrar a los ignorantes, pero jamás debemos asociarnos a hombres del mundo para recibir ayuda financiera. Testimonios Selectos, tomo 5, página 279. La ley relativa a la observancia del primer día de la semana es el producto de una cristiandad apóstata. El domingo es una hechura del papado, exaltada por el mundo cristiano por encima del santo día de reposo de Jehová. En ningún caso deben rendirle homenaje a los hijos de Dios, ¿ya? Pero quiero que entiendan que no es hacer la voluntad de Dios desafiar la oposición, cuando Él desea que la evitemos. Así crean prejuicios tan acérrimos que imposibilitan la proclamación de la verdad. O sea, si nosotros no somos prudentes, no vamos a poder dar el fuerte pregón. Dice, en el domingo, no hagáis ninguna demostración que pueda ser interpretada como un desafío a las leyes. Si ellos suceden en un lugar y sois humillados, la misma cosa sucederán en otras partes. Entonces, aunque no debemos rendirle homenaje al domingo, pero no debemos desafiar la oposición. Entonces, aquí el consejo que se nos está dando es, no hagamos demostraciones, no hagamos ninguna demostración que pueda ser interpretada por el papado o por la gente como un desafío a las leyes civiles, ya, porque eso es lo que quiere mostrar, que nosotros somos desafiantes de las leyes civiles para el castigo. Esta es otra cosa que tenemos que hacer, además de la obra misionera en domingo, en la ley dominical y de no trabajar en domingo. Evento de los últimos días, página 82, dice, obra médico-misionera. Cuando la agresión religiosa subvierta la libertad de nuestra nación, aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. O sea, los que estamos de parte de la libertad de conciencia estaremos en una posición desfavorable cuando la agresión religiosa subvierta la libertad de nuestra nación, que eso se hace con la ley dominical. Ahora dice aquí, para las personas que son de parte de la libertad de conciencia, como nosotros, mientras tienen oportunidad, debieran por su propio bien adquirir conocimientos respecto a las enfermedades, sus causas, prevención y cura. O sea, nosotros nos toca prepararnos ante la ley dominical en esta área. Adquirir conocimientos respecto a las enfermedades, sus causas, prevención y cura. Y aquellos que hagan esto, por todas partes encontrarán un campo de labor. Habrá sufrientes en abundancia de que necesitarán ayuda, no solo dentro de nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. Entonces, va a haber sufrientes en abundancia que necesitarán ayuda, pero no solo entre nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad, y ahí vamos a poder proclamar el mensaje a esas personas. Deseo deciros que pronto no habrá obra en la línea ministerial, sino obra médico-misionera. Esto es una sentencia, ¿no? Deseo deciros que pronto, 1901, no habrá obra en la línea ministerial, sino la obra médica misionera. La obra médica misionera rompe espacios porque hoy en día el mundo está lleno de enfermos. Por lo tanto, todos necesitan ayuda. Y entra más fácil que la misma religión. Bueno, entonces en la primera etapa, quiero hacer esa
Bueno, creo que vimos otra vez, se nos había ido el internet. Así que esperen un momento para saber cómo vamos. La grabación sigue acá. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Vamos a Zoom. Vamos a compartir. Vamos acá. Entonces acá nosotros tenemos que la obra que va a quedar en la ley dominical es la obra médico misionero. Médico misionero no solamente es hacer tratamientos naturales, es predicar también acompañar el tema de salud. Decido que pronto, 1901, no habrá obra en la línea ministerial, sino obra médica misionera. Eso es lo que habrá. Entonces, todo adventista debería, mientras tiene oportunidad, que es ahora, por su propio bien, adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas, prevención y cura. Bueno, nosotros como ministerio hemos estado ya dictando clases de naturopatía, pero vamos a comenzar un curso nuevo desde cero, del tema de la medicina natural, de las enfermedades, sus causas, prevención, cura, tratamiento. Entonces, las personas interesadas en este nuevo curso o nueva etapa de inicio me tienen que escribir a mi Telegram o al WhatsApp, pero prefiero que lo hagan a Telegram porque por ahí es que vamos a dictar el curso, la plataforma de Telegram. ¿Para qué? Para poder prepararnos, como dice aquí, mientras tengamos la oportunidad, deberíamos, por nuestro propio bien, adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, causa, prevención y cura. Así que cualquiera persona que desee participar de ese, yo creo que les coloqué en todos los sitios, los hermanos que están, ya en el flyer de promoción, para los que quieran compartirlos en sus iglesias o con grupos, en donde ustedes quieran, y la gente se inquiete para eso. Porque aquí me está diciendo que mientras tengamos esa oportunidad, deberíamos conocer eso, el conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas, su prevención y su cura. Porque esa es una herramienta para el tiempo del fin. Bueno, voy a colocar aquí, por si acaso están preguntando, el número de teléfono. Los que están en Zoom, que quizás no están en Telegram. Ahí les mandé el número. Los de Telegram, pues sí saben cuál es el número porque están en Telegram. Bueno, vemos otra parte. Entonces, como estábamos explicando en la primera etapa, es de educación, enseñándole de pronto algunos castigos de tipo educativo, a reuniones y esas cosas para explicarle por las cuales no deben estar quebrantando, trabajando en domingo, ya, poco a poco. Pero después viene una segunda etapa, se proclaman leyes dominicales que intenta que se trabajen en sábado.
todavía también podemos comprar y vender como en la anterior. Entonces, la primera etapa solamente es prohibición de trabajar en domingo. ¿Ya? Pero después van a seguir dando otras leyes dominicales para ir apretando otras leyes dominicales y que intentan que se trabaje en sábado. Y van a colocar los mismos 10 mandamientos. Los mismos 10 mandamientos. La ley dominical más adelante va a ser proclamada de esa manera. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. ¿Ya? 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Y ahí viene el mandamiento, que al final ellos van a colocar que el séptimo día es el domingo. Entonces, 6 días de trabajo y un día para descansar, que sería el domingo. Intentarían hacerlo de esa manera, ¿ya? Que intentan que se trabaje en sábado. Para eso tiene que haber un control ya económico, un control social, donde la gente dependa tanto del gobierno. ¿Para qué? De trabajos seculares, donde su dinero, su sueldo, por decirlo así, dependen de lo que coloquen allí. 6 días le va a tocar trabajar y no descansar. Si él se va a negar a trabajar 6 días, sino que quiere trabajar 5 días y el sábado no trabaja y el domingo, entonces va a tener problemas. Por eso que nosotros váyanse para el campo, para que ustedes tengan allá su economía, su comida. Entonces, si nos quieren obligar, no pueden hacer nada porque tenemos la comida. Mientras que está trabajando en una empresa, le está trabajando otra persona y depende económicamente de allí o de su comida, de ese trabajo, lamentablemente, muchos ahí se van a someter. Y en la mente van a decir, no, el Señor entiende que unos hijos a los cuales yo no puedo dejarlos sin comer. El Señor entiende, sí que me va a tocar trabajar en sábado. Y ahí van saliendo de ahí, saliendo del movimiento. Van saliendo en cada situación, en cada pasada gente, aún en la primera, que pareciera la más elemental, ¿no? Simplemente que no trabajen el domingo. Y algunos, a ver, tanta presión que al final van a convencer que el domingo es el día de Dios. Dice el Espíritu decía que los que han unido en mundanalidad y eran las cosas casi por el mismo aspecto, y cuando llega la hora de pruebas pasan del otro lado con facilidad. Ven tanto el énfasis que el domingo es el día de reposo, que al final te guardando el día de reposo y violentando el día falso de reposo. Entonces, aquí todavía se puede comprar y vender. Maranatha, página 175, dice: en la actualidad, la observancia del domingo no es prueba. En la actualidad, la observancia del domingo no es la prueba. Vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en sábado, en domingo. Repito, vendrá el tiempo que los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligar a trabajar en sábado, apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y su vida. Entonces, ¿tratarán de qué? De obligar a trabajar en sábado. Y ahí es donde vamos a tener problemas nosotros, porque ya vimos que si colocan simplemente no trabajar el domingo, no hay problema. Trabaja, digamos, de lunes a viernes, el sábado no trabaja, hace su culto a Dios, y el domingo no trabaja, hace obra misionera, no hay problema. El problema es cuando comienzan a salir leyes dominicales donde prohíban ya, o sea, coloquen trabajar 6 días, obligatorio. Y para eso hay que tener un control de la economía. Y se necesita que la gente en su mayoría dependa del gobierno su economía, porque cuando dicen 6 días a trabajar, la persona 6 días le trabaja, porque no pierde todos los beneficios. Y entonces dice, pero ese tiempo todavía no ha llegado. Pues la verdad debe ser presentada más plenamente a la gente como testimonio.
La luz que tengo es que los siervos de Dios debieran trabajar quedamente para predicar las grandes y preciosas verdades de la Biblia. Cristo y Cristo crucificado, su amor e infinito sacrificio, mostrando que Cristo murió porque la ley de Dios es inmutable, invariable y eterna. Manuscritos inéditos, tomo 2, página 285. Pregunta. Los que viven en el campo del sur, en esa época, ¿no deberían trabajar los domingos? En esa época también se estaban colocando ya leyes para guardar el domingo. Hacen la pregunta. Los que viven en el campo del sur, ¿no deberían trabajar los domingos? Elena G. de White. Si trabajan los domingos, existe el peligro de que tan pronto como al grupo que se le opone se le ofrezca la más mínima oportunidad, se confabularán para perseguir a quienes lo hagan, poniendo en evidencia a aquellos que odian. En la actualidad, la observancia del domingo no constituye una prueba. En la actualidad, la observancia del domingo no constituye una prueba. Llegará el tiempo cuando no tan solo se prohibirá trabajar los domingos, sino que intentarán forzar a todo el mundo a que trabaje los sábados. Repito, llegará el tiempo cuando no tan solo, y cuando aquí habla de llegará el tiempo, pues parece que fue un tiempo no muy cercano, ¿no? Así que no solo se prohibirá trabajar los domingos, sino que intentarán forzar a todo el mundo a que trabaje los sábados. A algunos se les pedirá que renuncien al sábado y que observen el domingo, o perderán su libertad y sus vidas, pero ese tiempo no ha llegado. Bueno, ya viene una tercera etapa, que es la etapa de que se prohíbe comprar y vender, porque en la primera y segunda etapa se puede comprar y vender. ¿Ya? Entonces la primera etapa es una parte educativa, colocan como ley no trabajar los domingos, tratan de enseñar, de educar a las personas que cometen la infracción, pero podemos nosotros comprar y vender. En la segunda etapa ya no solamente es guarda el domingo, no trabaja los domingos, sino que tiene que trabajar 6 días y por lo tanto tiene que abandonar la guarda del sábado. Pero todavía podemos comprar y vender. Pero llega una etapa donde no se puede ya comprar y vender, a menos que estemos en esas guardas violentando el sábado. Escribió en general el 21 de marzo de 1878. Cuando se promulga el decreto que nadie podrá comprar ni vender, excepto los que tengan la marca de la bestia, muchos recursos no tendrán ningún valor. Dios nos pide ahora que hagamos todo lo que podamos para amonestar al mundo. Entonces, en ese momento, cuando nadie podrá comprar ni vender, excepto los que tengan la marca de la bestia. Y tener la marca de la bestia es quebrantar el sábado y guardar el domingo. Y ahí dice que muchos recursos no tendrán ningún valor. O sea que antes de eso, sí tendrían valor. Bueno. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 152. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Profetas y Reyes, página 137. De esta manera el mundo llegará a ser mío. Yo haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad hacia las autoridades de la tierra, dice Satanás. Las leyes humanas se volverán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a observar el séptimo día de reposo. Y aquí está hablando el enemigo, dice, las leyes humanas se volverán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a observar el séptimo día de reposo. ¿Cómo van a ser esas leyes humanas que van a hacer?
que prácticamente van a hacer que violenten el séptimo día. Ahora, dice aquí, por temor a que le falte el alimento y el vestido. Se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. O sea que en ese tiempo el pueblo de Dios tiene que haber tenido su independencia material. Y por eso es que el Señor los mandó al campo, para que sembraran sus comidas, tengan su pedazo de tierra. Y aún ahí, en esa, como son varias etapas, no es una sola, y que tienen su tiempo de duración. El que depende de un trabajo, su comida depende de un jefe, de una empresa, de algo, por temor que le falte el alimento y el vestido, ¿el qué va a hacer? Se unirá al mundo en la transgresión de la ley de Dios. Ese es el plan de Satanás. Las leyes humanas que se vuelvan tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a observar el séptimo día de reposo. ¿Por qué? Porque por el temor que le falta el alimento y el vestido, se venderán. Manuscritos 26, 1904. A medida que en diferentes lugares se suscite enemistad contra los que observan el día de reposo del Señor, podrían resultar necesarios para el pueblo de Dios que se trasladen de esos lugares a otros, donde no enfrenten una oposición tan acérrima. Miren lo que está diciendo el Señor, que a medida que en diferentes lugares se susciten enemistad contra los que observan el día de reposo del Señor, podría resultar necesario para el pueblo de Dios que se trasladen de esos lugares donde hay problemas a otros, donde no enfrenten una oposición tan acérrima. Dios no le pide a sus hijos que permanezcan en un lugar donde, a causa de hombres impíos, su influencia se anule y su vida corran peligro. Cuando la libertad y la vida estén en peligro, nosotros tenemos el privilegio, sino el absoluto deber de ir a lugares donde la gente esté dispuesta a oír la palabra de vida y donde las oportunidades para predicar la palabra sean más favorables. Entonces, esos son los consejos, ¿eh? Que si nos toca trasladarnos de un lugar a otro para no enfrentar una oposición tan acérrima, lo deberíamos de hacer. Y hay una cuarta etapa que sería el decreto de muerte. Un decreto de muerte ya. Vimos que primero era que no se podía comprar ni vender, pero como siguen en esa, persisten en esa parte, entonces viene el decreto de muerte. Primero los escritos, páginas 36-37. Dice, vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. O sea que apenas estuviera hecha la obra de Jesús en el santuario y termina, entonces ya caen las plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos. O sea que las plagas lo que hicieron fue que cogieran más furor, rabia contra los justos, los impíos. Pues los primeros, o sea, los impíos, pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Entonces ya viene esa etapa donde dicen, bueno, todas estas plagas que ya se acabó el tiempo de gracia, estas plagas que nos están cayendo aquí es por culpa de esta gente que no quiere guardar los 10 mandamientos, no quieren guardar el día de reposo de Dios, el domingo. Y entonces ellos le echaban la culpa a los hijos de Dios de la caída de esta plaga, porque había en la tierra personas que estaban violentando los 10 mandamientos, que estaban violentando el día de reposo del Señor, para ellos el domingo. Y por lo tanto, por quebrantar, nos están cayendo estas plagas a todos nosotros. Y entonces, ¿qué se hizo? Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia y de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Y esto es ya en los últimos tiempos.
Conflicto de los siglos, página 693. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrán en dar una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. La voz disidente y reprensora. Ellos quieren, a través de un golpe, dice aquí, el decreto de muerte. Ya muerte para las personas que persistan en el quebrantamiento de esa ley dominical que incluye trabajar en sábado. Conflicto de los siglos, página 693. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban ataviados en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. ¿Ya? O sea, un edicto por todas las partes de la tierra se ordena dentro de determinado plazo. Los adventistas no renunciaban a su fe peculiar y dejaban el sábado tirado para observar el domingo. Si no hacían eso los adventistas, dejar el sábado para guardar el domingo, quedarían la gente en libertad para matar. Pero en aquella hora de prueba estaban los santos tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa de que se le abriría un camino de salvación. Bueno, ahí hemos visto esta parte. Ahí tuvimos. Bueno, hay otra parte importante. Voy a hacer un breve comentario aquí. Entonces vimos esas etapas que había. Una parte educativa, ya la otra parte donde intentan que trabajen los sábados y guarden el domingo. Después cuando ya no se puede comprar ni vender, y después ya cuando viene el decreto de muerte. Son etapas, no sabemos cuánto tiempo es, pero por lo que se ve, todas las actividades que se realizan, pues eso no va a ser de 5 días. No va a ser de 5 días, no sabemos qué tiempo es, pero debemos estar preparados porque aquí ya nos han dado las recomendaciones. Es los domingos no nos pongamos a trabajar para que la gente no nos vea. Segundo, hay que guardar el sábado. Tercero, hay que aprender la hora médica misionera y hacer la hora misionera el día domingo. ¿Ya? Y no provocar reacciones para mostrar nuestra independencia y luchar para que no nos llamen violadores de las leyes, ya, porque eso es lo que van a tratar de hacer, que estamos violando una ley civil, no una ley religiosa, sino una ley civil, porque para hacerlo lo van a hacer como una ley civil que supuestamente no tiene nada que ver con la religiosa, pero detrás tiene un tinte religioso. Entonces el sábado, la guardia del sábado y la ley dominical es trascendental porque se va a decidir. Y vamos a ver ahí, aún en esas etapas que cada vez van presionando más, va a haber retirada de los adventistas. Vamos a leer algunas citas. Bueno, ya ustedes saben, este gráfico hemos visto que tenemos el estado laodicense, llega la ley dominical y produce un zarandeo. Viene el pequeño tiempo de angustia, después vienen las caídas de las plagas, como habíamos visto allí,
cuando Jesús ya salga del lugar santo, del lugar santísimo, salga de hacer su ministerio, cuando termine el ministerio de intercesión durante el juicio, ya caen las plagas, se acabó el tiempo de gracia para todo el mundo, y comienza el gran tiempo de angustia y la segunda venida. Todavía no hemos entrado nosotros a todo este, aquí también hay acontecimiento para estudiar. Estamos aquí apenas en la ley dominical y vimos procesos de la ley dominical, etapas. Pero vamos a ver el zarandeo externo. El zarandeo externo ocurre en la ley dominical, en la iglesia adventista. Externo quiere decir que se va a ver la separación entre el trigo y la cizaña. El trigo permanece en el movimiento del mensaje de los tres ángeles. La cizaña se separará del movimiento y en la práctica violentará el sábado y ya lo hará voluntariamente. Dice aquí en Evento de los Últimos Días, página 180, 181, refiriéndose a la ley dominical, dice, cuando se invalide la ley de Dios, o sea, en la ley dominical, van a tratar de invalidar la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. O sea, la iglesia nuestra va a ser zarandeada. ¿Sí? Y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. O sea que en nuestra iglesia va a haber personas y una gran cantidad, una proporción más elevada de la que usted se imagina. Va a prestar atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Eso va a ocurrir dentro de nuestro pueblo en ese tiempo. Sin que escuchándolas desde ahora. Mensajes selectos, tomo 3, página 422. En ausencia de la persecución, se ha introducido en nuestras filas algunos que tienen una firmeza aparente, cuyo cristianismo parece incuestionable, pero que se apartarían de nosotros si surgiera la persecución. En la crisis prestarán atención a razonamientos aparentemente plausibles que han influido en sus mentes. Satanás ha preparado diversas trampas para hacer frente a las distintas clases de mente. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Y una proporción más elevada de la que ahora anticipas prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Una proporción más elevada de la que usted ahora se anticipa o de la que piensa. No es nada lo que viene ahí. Hoy en Testimonios, tomo 2, página 31. Dice así, voy a leer desde aquí. Cuando la religión de Cristo sea más, cuando su ley sea más menoscabada en la ley dominical, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantable. Dice, el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone. O sea, permanecer usted de pie en defensa del sábado y en contra del domingo, cuando la mayoría nos abandone. O sea, la mayoría de los acompañantes de la iglesia se van retirando, se van retirando. Dice, el pelear la batalla del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. Para muchos, al ver de que su familia, sus hijos, su esposo, sus amigos, sus hermanos, se van retirando y se van pasando el domingo y ven que van quedando solo en la familia, se ponen a, ¿sí será que el sábado es el día de reposo? ¿No será el domingo? Y comienza la duda y entonces allí se saldrá. El otro punto. Dice, en este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía, lealtad de su traición. La nación estará de parte del gran caudillo rebelde. Y esta es una cita bastante fuerte. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 396. No me gusta leerla mucho para no dar miedo, pero es una realidad que va a ocurrir. Para no darle miedo a las personas, ¿no?
En el temor de Dios he tratado de presentar al pueblo sus riesgos y sus pecados. Y me he esforzado poniendo en mi debilidad lo mejor de mí mismo, dice la hermana Juan, para despertarlos. He anunciado cosas sorprendentes que si hubiesen creído les habrían causado angustia y terror y los hubieran llevado a ser celosos y arrepentirse de sus pecados e iniquidades. Dice que ha anunciado cosas sorprendentes de que debían estar ocurriendo. Dice, les he dicho lo que está en rojo, lo que está en rojo. Les he dicho que de acuerdo a lo que se me mostró, solo un pequeño número de los que ahora profesan creer en la verdad serían al final salvos. Entonces lo que le mostró el Señor era que solo un pequeño grupo, un pequeño número de los que ahora profesan creer en la verdad serían al final salvos. No porque no podían ser salvos, sino porque no quisieron ser salvos del modo indicado por Dios. Entonces aquí hay una sentencia de lo que se le mostró a la hermana White, que solo un pequeño número de los que ahora profesan creer la verdad serían al fin salvos. Un pequeño número. Entonces es una cita bastante preocupante. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 396. El camino señalado por nuestro divino Jesús, divino Señor, es demasiado angosto y la puerta demasiado estrecha para admitirlos mientras que estén sujetos al mundo o mientras abriguen egoísmo o pecado de cualquier tipo. No hay lugar para estas cosas y sin embargo hay solo pocos que aceptan separarse de ellas para poder andar por la senda angosta y entrar por la puerta estrecha. Entonces, aquí hay muchas cosas que aprender. Por eso dice que el camino señalado por nuestro divino Señor es demasiado angosto y la puerta demasiado estrecha para admitirlos mientras que estén sujetos al mundo. Conflicto de los siglos, página 166. Muy conocida, conforme vaya acercando la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la abandonarán su fe e irán a engrosar la fila de la oposición. Entonces, el que no sea santificado en la ley dominical, lamentablemente va a abandonar su fe, va a ser parte de la oposición, de la fila de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talentos y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descargar armas. Todo lo que van a hacer. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Son los más encarnizados porque saben qué come usted, dónde vive, qué hace, como es su hermano en la fe. Se van a convertir en los enemigos más encarnizados. Cuando los observadores del sábado se han llevado ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos, para acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Aquí hay alguien que te abrió el micrófono. Vamos a buscar por este lado. Bueno, creo que ya cerraron el micrófono.
de los últimos días, página 213. Muchos adventistas rechazan obstinadamente la luz. En las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se hayan humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmará para destruirlos, para resistirlos, perdón. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra, porque dicen, ¿no debiéramos nosotros conocer el Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? O sea, en la manifestación de ese poder que ilumina toda la tierra con la gloria de Dios, que es el fuerte pregón, muchos adventistas ni se van a dar cuenta que es el fuerte pregón, ya, porque están en otro, sintonizados en otra área. Y por eso dicen ellos, bueno, ¿por qué si no debiéramos nosotros conocer el Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? Podemos estar en la obra durante muchísimos años sin el Espíritu Santo y no nos damos cuenta las manifestaciones que Dios hace, los trabajos que Dios está haciendo con la gente por un lado y otro. Y nosotros no nos hemos dado cuenta de eso. Bueno, quería compartir esta parte para que veamos las personas que van a entrar. Bueno, quería compartir esta parte de la ley dominical, las etapas en que se van dando y nuestra actitud frente a eso, nuestra actitud y el verdadero significado de la ley dominical, que es el elemento que genera el zarandeo externo. Hay un zarandeo interno que ocurre antes de la ley dominical que prepara para el zarandeo externo. El zarandeo interno es el zarandeo que ocurre, que está ocurriendo hoy en día en nuestra iglesia, ¿ya? Donde van tenemos diferentes grupos dentro digámoslo así, dentro del ambiente adventista del séptimo día. Tenemos donde escoger, como dicen por ahí. Hay diferentes. El problema es que hay diferentes teorías, doctrinas, enseñanzas enredadas en toda parte. Entonces, dentro de la iglesia tenemos un grupo conservador y un grupo liberal, el que está implementando todo lo que es la cultura. Y el otro trata de defender los principios, los fundamentos que fueron establecidos en el inicio por los pioneros. La restauración del don profético, ¿ya? Y de ahí en adelante, pues todo, la adoración de vida y todo el paquete completo de todo lo que hay que hacer. Tenemos grupos independientes, grupos disidentes en la periferia de la iglesia. Tenemos el grupo liberal, que es introduciendo todo lo nuevo, nuevo sistema de adoración, nuevo sistema de vestimenta, la alimentación diferente, todo lo contrario a lo que está en el don de profecía. Todo lo contrario. Entonces, cada persona está eligiendo dónde estar, si en ese grupo o está en el grupo de los que estudian el don de profecía, los que tratan de practicar en sus vidas eso y están abogando por un reglamento y una reforma dentro de la iglesia, no afuera de la iglesia. Y tenemos también los grupos independientes o disidentes que están en la periferia, donde ya lo hemos estudiado acá. Eso es el zarandeo interno, podemos decirlo así, que está ocurriendo ahora. Y cuando las personas se van decidiendo por cada uno en su área y experimentando su propia experiencia, entonces llega el zarandeo externo, que es cuando se manifiesta el abandono del mensaje de los tres ángeles,
más allá del abandono de una institución o de la organización adventista, no. Es el abandono del principio de lo que es el mensaje completo, el mensaje de los tres ángeles, y comienzan a guardar el domingo como día de reposo y a quebrantar el sábado. A quebrantar el sábado y guardan el domingo como día de reposo para Dios, aparentemente. Entonces, ese es el zarandeo externo. El zarandeo interno, que es el que está ocurriendo ahora, donde usted se va a parar, donde usted se ubica, va a ser las raíces o van a ser el fundamento para enfrentar ya cuando llega el zarandeo externo, donde un grupo sigue, vimos que una pequeña porción es la que sigue, ya, y que la gran mayoría o una proporción demasiado extensa abandonará el mensaje. Y esa pequeña proporción es la que recibe la lluvia tardía y da el fuerte pregón y entra mucha gente a reemplazar a los que se salieron. Entonces, eso es lo que queríamos compartir hoy. Voy a dejar un espacio para algunas preguntas, inquietudes o aporte de lo que ustedes, de este tema, ¿no? De este tema. Profe, permiso, un comentario que voy Sí, hermana. a darle. ¿Usted está en qué? ¿En qué parte En está? ¿En Telegram. Telegram? En Telegram. Bueno. Sí, yo conocí hermanos hace ya varios años y siempre se ha estado hablando de la ley dominical, de cuando venga, de las diferentes posiciones que se van a ir adoptando. Y ellos decían que cuando viniera la ley dominical no había problema, que los 2 días se abriría la iglesia, o sea, la iglesia adventista. Los 2 días se iban a abrir, iban a estar junto el sábado, iban a estar junto el domingo, y que iba a ser mejor porque se iba a adorar más a Dios en esos 2 días. Yo no decía nada, yo me quedaba callada porque tampoco entendía mucho, pero veo que no es así la situación. Que no se va a abrir sábado y se va a abrir domingo. Abrimos el sábado y el domingo hacemos la obra mientras se pueda. Y si no, puede hacer lo que la sierva de Dios recomienda, pero no los 2 días en la iglesia. Exacto. Bueno, para los que están en Zoom, la hermana está contando en su país o donde ella se reunía. Habían hermanos que decían que en la ley dominical no había que estar tan preocupados porque la iglesia se iba a abrir los 2 días, sábado y domingo, y se estaban en culto los sábados y los domingos y que no pasaba nada. Entonces ella está explicando que está dando cuenta que no va a ser así, porque va a llegar un momento, primero que todo, pues que van a obligar a trabajar en sábado, a cerrar esas iglesias en sábado para que la gente trabaje en sábado. Y segundo, los días domingos nosotros no nos vamos a sentar en la iglesia como tal, ahí a estudiar con nosotros mismos, no, nos toca es ir a hacer la obra afuera y no meternos en una iglesia como tal, sino estar haciendo la obra misionera. No estamos Exacto. trabajando y estamos compartiendo con la gente. Exacto. Gracias, hermano. Bueno. ¿Alguna otra persona en Zoom, en Telegram, que desea hacer alguna inquietud, alguna pregunta o algún aporte? Profesor, ¿cómo aconsejaría compartir el mensaje de los 3 ángeles sin no sé, mostrar una contra con Babilonia y demás? ¿Cómo sería la táctica o cómo tendríamos que hacer? El mensaje es directo, el mensaje de los 3 ángeles. No tiene rodeos, pero ¿cómo tendríamos que actuar en la predicación de ese mensaje? Bueno, nosotros sabemos que va a ser un proceso poco a poco la presión de eso. Ya deberíamos estar haciendo el trabajo.
Lo que nosotros hemos entendido es que nosotros tenemos que predicar el mensaje completo, ¿verdad? Mensaje de los 3 años. Y tenemos que hacer herramientas. Bueno, voy a tratar de explicarlo mejor. Todos nosotros no somos iguales. Y lo voy a poner desde un punto de vista más humano, por decirlo así. Todos no somos iguales. Entonces, con cada persona que usted va a estudiar, usted tiene que hacer un estudio de esa persona, cómo es su comportamiento, cómo es su mente, qué tipo de persona es. Por ejemplo, yo ahora que estoy dando los estudios bíblicos que renovamos aquí, nos toca cambiar con cada persona. Yo me he dado cuenta que no puedo estudiar lo mismo. Yo tengo que saber entrarle a la persona y saber en qué es lo que tiene en la mente y cómo puedo hacerlo. Pedirle al Señor que nos dé sabiduría cómo poderlo hacer, porque todos no somos iguales. ¿Ves? Hay personas que son emocionales, hay personas que son racionales, por ejemplo. Entonces, ya nada más con esas dos formas de ser, ya uno logra captar por dónde meterse a la persona. Estoy diciendo desde ahora, ¿no? Desde ahora. Entonces, yo he utilizado una herramienta, por mi personalidad quizás sea así, es apelar a la capacidad de razonamiento del individuo. Es mi herramienta o es mi perspectiva. O sea, cómo lograr que la persona, lo que yo tengo aquí, ella misma lo saque si yo enseñarle. Entonces hay tipos de personalidades, por ejemplo, va el hermano que va a dar un estudio, ese hermano lleva su tema, el hermano habla fuerte, para nosotros hablar fuerte es decir la verdad, y decirlo claro y contundente y de una, ¿ya? Hay tipos de personas que ese tipo de predicadores les encanta, les gusta y es la caída para él. Pero hay otro grupo de personas que no es de ese tipo, no es de las personas que le gusta que le digan qué hay que hacer. ¿Ya? Y hay una recomendación de Elena G. de White, inclusive en el tema de la reforma pro salud, igualmente sucede lo mismo. Ya dice que si usted da la impresión cuando enseña de obligar a otra persona, al que está oyendo, despierta en las personas esa combatividad que se tiene adentro. Entonces hay otros tipos de personas que les encanta que le digan las verdades así y qué hay que hacer y cómo hay que hacer. Y de una las personas van ahí caminando y se le pegan a la persona porque les encanta las personas que sean claras, contundentes y digan la verdad de una. Sin, como dicen aquí en Colombia, sin arandela y sin nada, sino de una lo que es. Y hay gente que le encanta eso. Pero hay otro grupo de personas que ese tipo de personaje no llega. Y más bien dice la hermana White, que pueden hacer es un daño. Entonces, por eso el Señor da dones a cada diferentes dones para poder llegar. Otro tipo de persona, por lo menos ese no es mi estilo. Si ustedes ven acá, no es mi estilo. Yo lo mío es trato de apelar a la capacidad mental del individuo, que él mismo razone, él mismo piense y llegue a las conclusiones. Ya. Por ejemplo, yo tengo un tema que es Babilonia, Babilonia, una de religiones falsas, por ejemplo. Y comienzo a analizar Babilonia y las doctrinas de Babilonia, pero la Babilonia antigua. Yo aquí no estoy hablando ni del papado, cuando eso no, la persona no sabe ni qué es el papado, ni qué es esto, bueno, digámoslo así, no sabe cuál es nuestra teoría del papado, no sabe nada. Y yo comienzo a estudiar la religión. Yo siempre presento dos religiones, la religión de Dios, que escogió un pueblo, Israel, y Satanás tiene su propia religión y escogió un pueblo que se llamó Babilonia, y comenzamos de Nimrod, Semiramis y Tamuz, y comenzamos a mirar ahí eso.
Y después como Babilonia, Satanás quiso que inventase una tercera religión, que sería una religión que externamente dijera adora a Dios, adorar a Dios, pero en la práctica adoraran a la criatura. Porque la religión verdadera es adoración al Creador. Y la religión falsa es adorar a las cosas creadas por Dios. Pero Satanás hizo una tercera religión y es mezclar, donde se diga adoremos al Creador, pero la práctica y el culto sea adorar a las criaturas. Y comienza a mostrarle eso en Israel, cómo Israel hizo las prácticas de Babilonia, ¿ya? Y hicieron la tercera religión. Y solamente allí, sin yo nombrar Iglesia Católica, sin yo nombrar nada de evangélico ni nada, la persona se va dando cuenta y se va mirando y va mirando y va observando y ella misma va sacando sus conclusiones. Si la persona tiene, digámoslo así, tiene esa capacidad o es perspicaz y inteligente y la va capturando y la va entendiendo o por lo menos va haciendo sus propias reflexiones de que de pronto también está la posibilidad de que en su religión ellos estén practicando las doctrinas babilónicas, sin que yo tener que señalárselo, sin que yo tener que decirle, mira, ya hacen así. Entonces, esa es una forma, ese es un estilo. A algunas personas les gusta esta forma porque nunca se sienten presionadas, sino que ellas mismas sacan la conclusión de que están mal. Y el otro sistema es esas personas directas, abiertas y que le dicen a usted en la cara y de una vez hasta qué tienes y qué tienes que hacer. Y hay gente que le gusta ese estilo y entienden las cosas así y otros buscan el otro estilo. Entonces el Señor creo que tiene diferentes maneras para llevar. Por lo menos aquí donde nosotros vivimos, en la región donde nosotros vivimos, en Zapatoca, acá usted va de una a decir esas cosas y no, ahí no entras. Yo recuerdo el otro día vi que iban los que más hacen obras son los testigos de Jehová y el testigo de Jehová va de casa en casa y detrás va el cura. Donde entra, él sale y va entrando el cura. Así de sencillo. Y ya se cansaron de venir los testigos de Jehová a trabajar. Ya no los vemos, porque acá no es de así. Acá es otro sistema diferente donde el que el Señor ha revelado a través de la obra médica misionera. Y es donde usted va entrando y va haciendo el contacto con la gente. Y depende del individuo, usted hace una evaluación, cuál es su estilo, cuál es su forma, y el Señor a veces une dos personas así, una directa y el otro razonamiento. Entonces, en el momento del asunto, el que el Señor va mostrando, va abriendo, o el otro va abriendo por el otro lado. Bueno, son métodos que el Señor utiliza. Entonces, para mí, hay dos métodos para hacerlo. Lo que yo tengo que saber es cuál es mi método, el que el Señor me ha dado a mí. Y segundo, identificar los individuos y de acuerdo a los individuos saber cuál es el método más efectivo para hacerlo. Y eso Dios lo va mostrando en el camino. Para mí no es un solo método, son diferentes formas de poder llegar a la gente. Eso lo podemos leer hasta, si me lo permiten, déjenme buscarle esa cita. Vamos a ver si logro meterme por acá. Déjenme mirar. Bueno, déjenme mirar por este lado. Y les leo una cita para que ustedes vean algo de lo que acabo de decir. Está aquí. Vamos a ver si es este. Wow. Está en francés, perdón. Estas son de las clases en francés. ¿Por qué me apareció aquí?
profesor, sería lindo que comparta esa charla Sí, hermano. que menciona esto que me estaba comentando, de cómo habla de Babilonia y así va llevando la predicación. Perdón, no lo escuché bien al principio. Que sería lindo que nos pudiera compartir esa charla suya o esa predicación suya que mencionó. Mm, Bueno, acá lo hemos tenido varias veces, pero bueno, yo sé que cada vez hay personas nuevas. Por ejemplo, vamos a leer esta. Déjenme regresar acá. Aquí lo hemos estudiado porque es parte del mensaje de los tres ángeles. Eh, bueno, de pronto en otra oportunidad vamos a estudiarlo, pero quiero leerle esta parte. Mire, aún aquí con el tema de la reforma, pero es algo, dice aquí, el Consejo del Régimen Alimenticio, página 595. Es un escrito de Jaime White, pero está aquí en Consejo del Régimen Alimenticio. Dice, no hay ni uno de cada 10 de nuestros predicadores que esté convenientemente informado y que es debidamente cuidadoso como para presentar la cuestión de la salud en sus diversos aspectos ante el pueblo. Dice, no hay ni uno de cada 10 de nuestros predicadores, ni uno de cada 10, no quiere decir uno de cada 10, no, ni uno de cada 10, que esté convenientemente informado, que sea debidamente cuidadoso como para presentar la cuestión de la salud en sus diversos aspectos ante el pueblo. Y eso que es con el pueblo adventista, con el pueblo adventista. Dice, y la cantidad de daño que se hace a la causa de la verdad presente por un proceder falto de juicio de parte de los que han introducido el tema de la reforma pro salud en las oportunidades y los lugares no adecuados y de la manera equivocada, apenas puede estimarse. Eso que es el tema de la reforma pro salud, que no es tan, digámoslo así, pero la hacen en las oportunidades, en los lugares no adecuados y de la manera equivocada. Ya, pero ¿por qué? Si están predicando la reforma pro salud. ¿Cómo así que de la manera equivocada? Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, dijo Jesús, pero ahora no las podéis sobrellevar. Juan 16:12. Jesús sabía cómo llevar consigo las mentes de sus discípulos. El Señor también sabía cómo presentar a la gente que lo esperaba el gran tema de la reforma pro salud, paso a paso en la medida en que podían soportarlo y hacer un buen uso de él, sin herir la mente del público. Y mire cómo iba paso a paso en la medida que podían soportarlo. O sea, él estudiaba si la persona podía aguantar, como decimos aquí en Colombia, el totazo, el golpe, ¿ya? De lo que él iba a hablar, él estudiaba esa persona para ver si podían soportarlo y hacer un buen uso de él, sin herir la mente del público, sin herir la mente del público. Y dice, hay muchos en la 558 del Consejo del Régimen Alimenticio, hay muchos que tratan de corregir las vidas de otros atacando lo que ellos consideran como hábitos erróneos. Van a quienes piensan ellos que están en error y le señalan el defecto, ¿ya? Le señalan el defecto, pero no tratan de dirigir la mente hacia los verdaderos principios. Tal conducta a menudo dista mucho de obtener los resultados debidos. Cuando hacemos evidente, miren este punto, aquí está hablando de la reforma pro salud, pero aquí detrás hay unos principios en cuanto a la presentación de temas. Cuando hacemos evidente el hecho de que estamos tratando de corregir a otros, también despertamos su combatividad y hacemos más mal que bien. Repito,
Cuando hacemos evidente el hecho de que estamos tratando de corregir a otros, también despertamos su combatividad. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo presentamos. Entonces, cuando a mí se me nota que yo estoy tratando de corregir al otro, despierto en ese otro que estoy tratando de corregir la combatividad. Y hacemos más mal que bien. Existe también peligro para el que reprocha. El que se arroga la tarea de corregir a otros está propenso a cultivar el hábito de encontrar faltas. Bueno, pero lo que quería proponerles aquí era esta parte. Cuando hacemos evidente el hecho de que estamos tratando de corregir a otros, también despertamos su combatividad. Entonces lo que quería decirle con esto es que hay diferentes tipos de predicadores, diferentes formas de tocar el tema y hay diferentes tipos de público. Y usted tiene que estudiar su público con la persona que usted va a estudiar. Uno tiene que estudiar a esa persona, cómo es, por qué lado es que la persona puede entender. Por ejemplo, a mí acá me parece difícil con el público que siempre tenemos aquí y en las clases y todo me cuesta difícil porque casi no conozco a nadie. Las caras no se ven, la forma, las expresiones, uno está aquí como hablando con uno mismo. Uno se ve aquí en la pantalla prácticamente uno mismo hablando con uno solo. Entonces no sabe uno qué entendieron, si comprendieron, si lo que dije lo entendieron, no sabe nada, porque no hay muy pocos, siempre hablan los mismos 3 o 4. Entonces, pero cuando tú estás dando un estudio bíblico, cuando tienes la gente al frente, ahí es donde te das cuenta las actitudes y la forma de saberlo llevar. Entonces, como a veces se necesitan personas que hay que darle de una al tema, claro, contundentes, inclusive afirmativo y casi como dicen por ahí, sacándole la decisión. Ese no es mi método, ¿no? Pero sé que hay personas que para lograr entender o lograr caminar, hay gente que necesitan que les hagan esa, como ese predicador fuerte que dice la verdad, les encanta y rapidito la capta. Mientras que el que lo pone a razonar y a pensar, quizá él no sea de ese tipo y casi ni le prestó atención. Entonces uno tiene que entender todos esos aspectos para poderlo hacer y estudiar el personaje o los personajes a quien usted le va a transmitir el mensaje, si lo puede hacer de una vez o si apela al razonamiento y al pensamiento del individuo para que él mismo saque sus conclusiones y lo vayan haciendo. A mí me parece mejor así, porque como yo soy de ese estilo, mi estilo es yo mismo sacar mis propias conclusiones, yo mismo estudiar, yo mismo investigar. Entonces, ese es mi estilo y me gusta es que me motiven al pensamiento, no que me dicten órdenes, no que me digan hasta la verdad, así, a mí no me gusta eso tanto, sino que yo mismo saque mi conclusión de lo que yo estudio y la persona me dé pautas para pensar e inquietarme a buscar información. Entonces, vuelvo y repito, creo que eso el Señor le va dando formas de hacerlo, de llevarlo. A veces, como le digo, une parejas donde el uno es de esa forma y el otro es de la otra forma. Y entre los dos van entendiéndose y cuando toca el uno hacerle eso, lo hace. Y cuando le toca al otro por el otro lado, ese es el que lo hace. Entonces, de esa manera, por eso el Señor dijo que fuéramos de 2 en 2 a hacer la obra. Porque quizás, y si usted mira las parejas que habían, por ejemplo, Melanchthon con Lutero, el uno, Lutero era el de, y el otro era el del otro estilo. Y así sucesivamente, cada reformador o la pareja que iban de misioneros tenían esas cosas. El uno era de una forma y el otro era del otro estilo. Y el Señor daba la dirección para poder llevarlo a eso. Por eso uno no puede, yo en lo personal pues no critico un estilo de lo mismo los pastores. Yo he escuchado personas, por ejemplo, que he escuchado que dicen, no, a mí, hermano, ni a mí esos temas de ser hermano, no. A mí no me gustan esos temas. Y he visto que la persona dice, no, otros dicen, a mí me gusta el pastor Bullón. Y cuando otras personas, el pastor Bullón, no les gusta.
a otro le gusta el pastor que estaba ahorita aquí, que salió acá, ¿ya? Y a otra persona ese pastor no les gusta nada. Entonces son estilos, son formas de presentar algo y otra gente llega a los pies de Jesús a través de un estilo, de un orador y llegan otros por otro estilo. Entonces, pues en este caso, yo creo que eso es lo que hay que tratar de investigar y hacer. Ok, Bueno, no sé si gracias. hay alguna otra pregunta. Aquí en el chat hay Apocalipsis 18:4. Saludos desde Puerto Rico. Bueno, no sé si Apocalipsis 18 tiene que ver con Babilonia. Ha caído Babilonia. Bueno, algo de mi experiencia en el pueblo donde estamos, repito, acá es un pueblo sumamente católico. Acá le dicen, el pueblo donde estamos nosotros la conocen en Colombia, como la ciudad levita de Colombia, donde en la antigüedad salían muchos sacerdotes y monjas. Ahora ya los jóvenes ninguno quiere ser sacerdote ni monja, pero acá, en cada casa, en cada hogar, uno de los hijos tenía que ser o monja o sacerdote. De la tradición y digamos, las personas de alta alcurnia católica en Colombia, digamos, del papado acá, muchos son de aquí, de este pueblo, vienen de estas familias de acá. Entonces acá hemos tratado de dar el mensaje de los tres ángeles completico, con la bestia, con su imagen, con todo. Pero entonces yo en el estudio lo que llevo, yo no les digo quién es la bestia. Él me tiene que decir quién es la bestia. Entonces en el estudio que yo hago, yo comienzo a mostrarle, mire, ¿qué significa una bestia? Ah, lea ahí, lea tal versículo. Entonces, ¿qué significa una bestia? Y si la persona tiene sus neuronas bien, él mismo saca la cuenta que bestias son imperios, reyes, reinos, imperios. Y ahí vamos mostrándole, buscando la historia, Babilonia, Medo Persia, entonces le pongo, ¿quién, quién fue el imperio que siguió después de los griegos, que es el que sigue acá? Ah, Roma. Roma, ¿cuántas fases tuvo? O sea, ella misma me va diciendo o va buscando, le pongo la tarea y ella me va sacando las conclusiones. Y ahí vamos hasta que la misma persona se acostumbra a que yo no le explico, sino que yo lo guío y él le voy dando las pautas, los versículos para que la misma persona vaya sacando sus propias conclusiones y no que yo se las diga. Ese es un método de estudio, que es el que yo trato de utilizar. No que yo le enseño, sino que él mismo va buscando la manera de hacerlo. Entonces, pues son diferentes métodos. Y como le digo, es la manera acá y todo se entra por la reforma procesal. Porque así directamente, ahí es un pueblo bastante difícil, aunque ha ido cambiando porque ya hay mucha gente de otras partes que ha venido o que vienen a mudarse ahí por ser un pueblo muy, muy tranquilo. Entonces lo buscan mucho para la gente que se pensiona venir ahí y ya son de otro lugar y ya son de mente más abierta en esa área. Bueno, ¿alguna otra pregunta, otra inquietud? Porque ya creo que el tiempo se nos fue. Creo que también tengo un estudio, si no estoy mal, si es este, vamos a ver, lo podemos tener para otro día. Ah, es el mismo que tenía aquí ahorita. Sí, este no es. Bueno, si no hay otra opinión o otra pregunta o inquietud, entonces podemos orar. Ustedes me dicen. Bueno, oremos para terminar.
Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso, eres el dador de la vida. Estamos aquí un grupo de hijos tuyos, Señor. Nosotros somos débiles, tenemos deficiencia y queremos, Señor, que nos perdones a través de la sangre de tu Hijo amado Jesús. Él es nuestro abogado, intercesor, perfecto, santo y puro, y nos reemplaza a nosotros en el juicio. Pero también pedimos tu Santo Espíritu para poder vencer cada debilidad, cada deficiencia, cada imperfección que tenemos todavía de carácter, cada pecado. Danos tu Santo Espíritu para poder tener esa victoria completa y un día no muy lejano reflejar tu carácter. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos a guardar tu día santo. En el dulce nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. 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 Feliz sábado para todos y bendiciones. Amén, hermano. Amén.